menudo me pregunto, ¿cómo es posible que en sociedades que han conquistado derechos importantes para las mujeres, ellas continúan siendo invisibilizadas? ¿Por qué seguimos contando la historia únicamente desde las posiciones de poder? ¿Por qué nuestros paradigmas aún se limitan solo a figuras masculinas? ¿En qué medida estas problemáticas afectan nuestras iglesias y organizaciones y hasta qué punto somos responsables por ellas? De antemano, gracias por compartir el privilegio de este espacio de Mujeres en Misión, en el que 4 palabras compuestas serán las claves que nos acompañarán. Mujeres protagonistas, Iglesia Episcopal, memoria histórica y desafíos futuros. Me llamo Laura Sarra Fundora y soy asesora de la Organización de Mujeres Episcopales de Cuba. Desde muy joven era miembro de la OMEC. Siempre fue muy familiar para mí, por mi mamá, mi abuela, luego mi suegra y muchas otras mujeres que estuvieron consagradas con el quehacer de la Organización de Mujeres. Así que conocía muy de cerca la historia y el valor de ser parte. Durante años desempeñé diversas funciones locales, arcedianales y diocesanas en la organización. En el 2012 fui electa como presidenta diocesana y sentí el llamado de Dios de responder a una necesidad latente dentro de la organización. Me percaté por las estadísticas de que estábamos decreciendo, no porque no hubiese mujeres en las iglesias, sino porque no tenían una membresía activa en la organización. Además de que un número considerable de las directivas en las iglesias locales permanecía igual por años, y a consecuencia de esto, en las directivas arcedianales y diocesanas venía pasando algo similar. La problemática en cuestión era que no se estaban incorporando mujeres jóvenes en la organización, por lo cual no se renovaba el liderazgo en sus distintos niveles. Había un sutil conflicto generacional, una apatía y desconocimiento de parte de las más jóvenes sobre la historia y el valor de ser parte de la organización, y cierta indiferencia por parte de las mujeres más adultas con respecto a estas problemáticas. Veamos algunos datos interesantes. Aproximadamente el 85% de la membresía de la Iglesia Episcopal en Cuba está conformada por mujeres. Solo un 15% son hombres. Sin embargo, el clero episcopal cubano es 82% masculino y solo el 18% es femenino. En el 2012, aproximadamente el 70% de la OMEC era mayor de 60 años y el 30% estaba entre las edades de 25 a 59 años. Por ende, el soporte y liderazgo de la OMEC estaba concentrado en la tercera edad. Una interrogante me inquietaba. ¿Qué sucederá si dejamos pasar a esta generación de mujeres que conocen la historia y llevan toda una vida de experiencia y trabajo apasionado por la misión y no logramos transmitir todo esto a las nuevas generaciones? Dios puso en mi corazón la necesidad de un proceso de revitalización del ministerio de la mujer. Cuando tienes una tarea tan amplia y desafiante en tus manos, nada es mejor que empezar por el principio. Era un imperativo hacer ver a las mujeres activas en sus comunidades que ellas también eran protagonistas de esa historia, que ellas también podían asumir roles de mayor envergadura en sus comunidades, que esa historia tenía que ser contada, escrita y transmitida a las próximas generaciones de mujeres. Esta fue una de las motivaciones principales del libro Lidias de ayer y de hoy. Recoger esas huellas imborrables de fe, compromiso eclesial, que constaban básicamente en la memoria oral de las comunidades locales, de documentos diocesanos aislados, pero que no estaban al alcance de toda la iglesia. No se puede comprometer a nuevas generaciones en el liderazgo de algo cuyo valor e historia se desconoce. Para dar a conocer y crear sentido de pertenencia con la OMEC, tuvimos que ir a sus raíces.
En los inicios de la Iglesia Episcopal de Cuba no aparece registrado el nombre de ninguna mujer en los diarios del sínodo, a pesar de que desde 1871 había un grupo de mujeres que participaban activamente en el trabajo educativo y misionero de la Iglesia en La Habana, Matanzas y en la inmigración en los Estados Unidos. Durante los años 1898 a 1964, las mujeres jugaron un papel importante en un contexto social que las concebía solo en el interior del hogar. Sin embargo, algunas de ellas se destacaron como directoras y maestras de los colegios que la Iglesia tenía en ciudades como Matanzas, Santiago de Cuba, Guantánamo, La Habana Catedral, en Jesús del Monte, Morón, Camagüey, Vertientes. Eran maestras de escuelas dominicales y también educadoras públicas. Fundaron asilos para niños huérfanos después de la guerra de 1898. Estaban vinculadas a labores sociales de recaudación de fondos y donación de artículos diversos para hospitales, salas de maternidad, asilos de ancianos y de niños sin amparo filial. Eran promotoras de salud, de proyectos educativos y movimientos culturales. En 1936 nace la rama auxiliar de mujeres y a partir de ese mismo año celebran sus convenciones. Ellas, en su revista oficial El Mensajero Episcopal, comienzan a visibilizar su existencia y su labor. Muchas mujeres apoyaban recaudando fondos para levantar templos, crearon fondos de pensiones para mujeres misioneras en la India, China, Islas Vírgenes, afectadas por la Segunda Guerra Mundial. También hacían campañas de talento de ayuda a la diócesis, sosteniendo económicamente el trabajo misionero de las iglesias locales. Para entender la dimensión del papel que desempeñaron las mujeres en esta etapa, debo hablarles un poco del contexto en que se encontraba la diócesis en aquellos años. Los cambios sucedidos luego de 1959 en la sociedad cubana y el rompimiento de la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba afectaron la Iglesia Episcopal cubana. En 1966, Cuba se convirtió abruptamente en una diócesis extraprovincial separada de TEC, sin las condiciones necesarias para enfrentar su autonomía. Por otra parte, el nacimiento del nuevo régimen socialista produjo un éxodo de membresía en dos orientaciones: los que abandonaron el país y los que se apartaron de la Iglesia. Como diócesis, entramos en una crisis generalizada. Solo 13 ministros para atender 43 iglesias, comunidades diezmadas y muy escasos recursos financieros, solo por mencionar algunos aspectos. La Iglesia Episcopal cubana debe en gran medida su continuidad y permanencia a la presencia continua del Espíritu Santo y a la perseverancia, el amor y la fe de muchas mujeres que se encargaron de animar y sostener el trabajo en la mayoría de las comunidades. No permitieron que se cerraran los templos e inculcaron en sus descendientes la fe y el compromiso con la misión de la Iglesia. Las esposas de los ministros, por ejemplo, se integraron al trabajo secular socorriendo la inestabilidad económica de la familia y de la propia Iglesia para que sus esposos clérigos pudieran dedicarse entre semana a atender a todas las congregaciones que habían quedado desprovistas de ministros ordenados. En 1960 se nombra Organización de Mujeres Episcopales de Cuba, OMEC. En esta etapa las mujeres ya no pretenden ser una rama tal y como quedó legislado en su constitución. Cooperan con el obispo de la diócesis, el clero y los organismos diocesanos en la obra general de la Iglesia y contribuyen al desarrollo y superación intelectual y espiritual de las mujeres para que puedan desempeñar plenamente sus funciones en la Iglesia y en la sociedad. El obispo Romualdo González Agüero, en 1961, comienza a romper los patrones del liderazgo tradicional y promueve una apertura a la participación femenina en la vida eclesial. Así comienzan las mujeres a asumir roles de mayor liderazgo comunitario y diocesano. Virginia Pérez de Alejo, primera mujer nombrada lectora laica. Eundina Ulloa y Cecilia Otero entran al Seminario Evangélico de Teología para capacitarse en educación cristiana. Eleonora de John Salas asume la función de asesora de la OMEC con vistas a la capacitación de las mujeres.
La señora Nerva Koch Aguilera queda frente al departamento de la Escuela Dominical del Comité de Educación Cristiana y capacita a otras mujeres para el desempeño de la labor formativa. Desde 1968 hasta 1982, el éxodo de ministros y la presión social contra la religión disminuyen considerablemente la participación de hombres y la membresía en las iglesias. Entonces las mujeres asumen el cuidado y protección de los templos, los mantienen abiertos y muchas de ellas comienzan a guiar los oficios de oración matutina y vespertina por el libro de oración común. Continuaron desarrollando su mayordomía cristiana con fidelidad, especialmente el ministerio diaconal, la educación cristiana y el soporte financiero, a través de sus ofrendas locales y otras que promovían a nivel diocesano, como la ofrenda Jesús Miguel Iglesias, creada en 1964, dedicada a la superación teológica de los seminaristas. La ofrenda del mes de la diócesis, destinada al fondo de pensiones, a la compra de pilas bautismales y a las instalaciones diocesanas. La ofrenda unida de acción de gracias, que no podía enviarse a los Estados Unidos, la asignaron al sostenimiento general de la Iglesia y a la revista diocesana Heraldo Episcopal. El Evangelio de Lucas, a pesar de ser escrito por un hombre de aquel tiempo, destacó el valor que Jesús dio a las mujeres en su ministerio. La trascendencia del papel de mujeres como Magdalena, Juana, Susana, María y otras no pudo ser omitida en la historia. Sabemos que esto era inusual, que las mujeres normalmente no podían dirigirse a los hombres en público y mucho menos andar por los caminos con ellos. Sin embargo, Jesús dignificó a las mujeres de la degradación y servidumbre al compañerismo y servicio, y también al apostolado. Lucas 8 revela 3 aspectos claves de las mujeres de aquel tiempo que han sido y son una fuente de inspiración. Las mujeres iban con Jesús, apoyaban su ministerio con sus propios recursos y colaboraban con la misión. Por eso fueron identificadas por sus nombres. ¿Cuáles son las Magdalenas, las Marías, las Susanas, las Lidias de ayer y de hoy que son parte de nuestras comunidades y organizaciones? Retomemos la historia. Desde 1982 hasta 1992 se aprecia el aumento escalonado de la representatividad femenina en juntas parroquiales, comités ejecutivos, sínodos y comités diocesanos. Durante estos años comienza una etapa recuperativa en la diócesis. Se promueve un proceso de renovación de la liturgia de la Iglesia, donde se destaca una mujer en particular, la doctora Clara Luz Ajo Lázaro, coautora de los himnos de la llamada Misa Cubana, con letras y melodías propias de nuestra cultura. En el 77 sínodo de nuestra Iglesia, en 1986, fueron ordenadas al diaconado las 3 primeras mujeres: Marta López Ritor, Nerva Luisa Koch Aguilera y María Griselda Delgado del Carpio. De ellas, Griselda y Nerva continuaron al presbiterado y fueron ordenadas en 1990. Desde entonces, ellas desempeñaron una incesante labor en sus comunidades, marcando la vida y el florecimiento del OME. Con el paso del tiempo, muchos templos de madera comienzan a deteriorarse. Varios de ellos son clausurados. Las mujeres asumen el cuidado y preservación de las propiedades y abren espacios en sus casas para que la iglesia pudiera continuar reuniéndose. Así fue en Perea, Rodas, Itabo, Ceballos, Luyanó, Céspedes, entre otras. En algunos lugares, ellas se ocupaban del coro, tocaban órgano o piano, enseñaban música, además de la cofradía del altar y de tener todo en orden para las visitas esporádicas de los ministros ordenados. La OMEC incorpora muchas mujeres en sus celebraciones específicas, tanto a nivel local como arcedianal y diocesano. Las mujeres lideran espacios de estudios bíblicos, apoyan el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, se encargaban de las celebraciones claves en las estaciones litúrgicas de Adviento, Navidad, Cuaresma y Semana Santa.
A este punto, ellas siguen acompañando espiritualmente a personas en situaciones de vulnerabilidad, visitando enfermos, personas con discapacidad y a los necesitados. Jesús resaltó a través de las parábolas del reino, como la de la moneda perdida y la levadura en la masa, que a nosotras las mujeres se nos da muy bien el buscar y también el hacer crecer. Cuando tenemos algo de valor medio perdido, buscamos sin descanso hasta encontrarlo y lo preservamos. Así rescatamos las mujeres episcopales de Cuba la memoria histórica de la organización. Para hacer un pastel añadimos uno a uno los ingredientes, incluyendo una pizca de levadura para hacer crecer toda la masa. Así que un pequeño acto se multiplica y rinde grandes resultados. Una serie de pasos se dan para poder concretar lo que hoy estamos disfrutando como iglesia y organización de mujeres. Por eso no podemos olvidar. A partir de 1993 suceden una serie de hechos en la vida de la Iglesia Episcopal de Cuba que nuestra organización considera como hitos de nuestra historia. Se nombró a la reverenda Nerva Koch Aguilera como capellana de la OMEC. Por primera vez, luego de 3 años de haber sido ordenada, una mujer es designada en esta responsabilidad que anteriormente había sido una posición ocupada por hombres. Nadie mejor para acompañar pastoralmente a una organización de mujeres que una mujer. El primer tiempo de capellanía de la reverenda Nerva fue por 10 años consecutivos, hasta el 2003. Su liderazgo marcó un antes y un después en la vida de la organización. A partir de entonces se comenzó un proceso de estudio, análisis y concientización de las exclusiones que las propias mujeres teníamos unas sobre otras en cuanto a la realización plena en las esferas representativas de la sociedad y fundamentalmente al interior de la iglesia. Se creó un espacio formativo en todas las convenciones y se orientaron estudios bíblicos encaminados hacia una eclesiología de la mujer. En ese año, 1993, la reverenda Nerva creó la primera liturgia con lenguaje inclusivo desde la perspectiva de la mujer para reuniones y convenciones de la OMEC. En la 64 Convención de la OMEC, celebrada en 1998, se acordó dedicar la festividad de la Anunciación, el 25 de marzo, como el Día de la Mujer Episcopal. A partir de entonces y hasta la fecha, comienzan a homenajearse en vida a mujeres destacadas por su liderazgo en las comunidades. Esto generó un movimiento en rescate de biografías que sirvieron de antesala a la recuperación de la memoria histórica de la OMEC. En 1999 se celebró en la diócesis el coloquio Valoración Histórica de la Mujer en la Iglesia Episcopal de Cuba. Fue un preámbulo del Sínodo 90 de nuestra iglesia. Por primera vez toda la Iglesia unida pudo escuchar de las mujeres su historia, su valoración crítica a la institución y su propuesta de cambio hacia una iglesia inclusiva. Esto fue un despertar a la conciencia de la iglesia y especialmente de las propias mujeres. A partir de este evento, poco a poco comenzaron a darse cambios reales que se pudieron apreciar. Se nombraron como catedráticas del Seminario Evangélico de Teología a la doctora Clara Luz Ajo Lázaro como profesora de Teología y Género. En el 2001, a la doctora Marianela de la Paz Koch para impartir Teología Pastoral. El oficio de apertura del 91 Sínodo en el año 2000 fue celebrado por toda la Iglesia, hombres y mujeres, con la liturgia inclusiva que anteriormente era solo utilizada en espacios concebidos para mujeres. Este fue un paso de avance, aunque no tuvo la acogida que esperábamos, y tampoco ha vuelto a usarse en ningún otro sínodo. También en el 2000, la OMEC se hace de su propio boletín informativo Lidias de Hoy, como medio para difundir lo relativo al trabajo de la organización, y hasta hoy su publicación bimensual es distribuida a las mujeres episcopales suscritas por todo el país. En la 67 Convención del 2001 se acuerda dedicar el mes de septiembre a las vocaciones para promover el ministerio laico y ordenado entre las mujeres.
En el 2002 se celebra en Santa Clara el primero de 3 cursillos de mujeres episcopales de Cuba. Fueron rectoras la señora Mirna Fundora Martínez, la señora Rosa Aida Luya y la licenciada Eulalia Ulloa Compañón. La 69 convención fue celebrada en el 2003 bajo el lema Educación y Evangelización en manos de la mujer, proyecto de Dios. La reverenda Nerva crea un material litúrgico para la OMEC que incluye una segunda liturgia desde la mujer usada en eventos y reuniones. La doctora Marianela de la Paz Cot, siendo en el 2004 coordinadora nacional del Departamento de Mujeres del Consejo de Iglesias de Cuba, involucra desde entonces a la OMEC en la celebración ecuménica del Día Mundial de Oración. En el 2004 es designada como capellana de la OMEC la reverenda María Griselda Delgado del Carpio. Este mismo año se graduaron en el Seminario Evangélico de Teología para ser admitidas a órdenes sagradas María Cristina Álvarez Borges, Liz Margarita Hernández Martínez y Tulia Sánchez Ortigas. Esta última dedicó su tesis de graduación al análisis de la mujer y las oportunidades de liderazgo en la Iglesia Episcopal de Cuba. En el 2005, después de transcurridos 10 años de la primera ordenación de mujeres, fue ordenada al diaconado la reverenda Marianela de la Paz Cot en la Catedral de la Santísima Trinidad. En el 2006 se inicia el programa de los nuevos ministerios en el que mujeres se forman académicamente para ejercer el liderazgo laico. También en ese año las reverendas Marta y Nerva comparten la capellanía de la OMEC. En el 2007 fue nombrada y consagrada obispa sufragánea a la reverenda Nerva Cot Aguilera, convirtiéndose en la primera mujer obispa en América Latina y el Caribe. Este mismo año fue ordenada al presbiterado la reverenda Marianela de la Paz Cot, ejerciendo también la capellanía de la OMEC. Desarrollar un liderazgo sanador fue el énfasis de su capellanía. En el 2008 fueron ordenadas al diaconado la máster en teología Liz Margarita Hernández y al presbiterado la reverenda María Cristina Borges. En la 73 convención, bajo el lema Unidas en la misión de la Iglesia, forjamos nuestra historia, por iniciativa de la obispa Nerva, se recogía como resultado de un año de trabajo la primera parte de la memoria histórica de las mujeres episcopales de Cuba en sus comunidades, con el sueño de poder publicarla en algún momento. El 30 de noviembre de 2008 fue ordenada al diaconado la licenciada Tulia por la obispa Nerva, quien además participó en ese mismo año en la conferencia de Lambes junto a otras 18 mujeres obispas de la Comunión Anglicana. En la celebración litúrgica celebrada por nuestros 3 obispos, los signos utilizados fueron los de la misa cubana, compuestos por la doctora Clara Luzajo. En el 2010 fue designada la reverenda María Griselda Delgado del Carpio como obispa diocesana. Durante el episcopado de la obispa Griselda se ha concebido la misión profética encarnada y evangelizadora de la Iglesia en el servicio, compromiso y participación social con el pueblo del que es parte y al que se debe como instrumento de Dios. En el 2010, por primera vez en muchos años y hasta la actualidad, es historiadora diocesana una mujer, la reverenda Liz Margarita Hernández, quien tuvo a su cargo la parte introductoria del libro de las mujeres y es autora del libro El episcopalismo en Cuba de 1868 a 1914. Y más adelante, a partir del 2013, también hasta la actualidad, ella funge como secretaria del Sínodo de la Iglesia Episcopal de Cuba. También en el 2010 pasó a la presencia de Dios la obispa Nerva Cot Aguilera. Sin duda, una notable pérdida, no solo para las mujeres episcopales, sino también para la Iglesia. A partir del 2011, la obispa Griselda Delgado impulsa como parte de su episcopado el trabajo con planes estratégicos trienales, potenciando los programas diocesanos mediante la realización de proyectos de desarrollo sostenible. Se hace un mayor énfasis en propiciar la articulación de programas de evangelización, formación bíblico-teológica de ministros, líderes laicos, con el trabajo en equipo y diaconal en la vida de la comunidad. Como les comenté en el principio, en el 2012 fui electa en la directiva diocesana como presidenta.
Nuestro enfoque principal estuvo en el rescate y publicación de todas estas memorias y en la renovación del liderazgo de la organización. En la 79 Convención, celebrada en el 2013, continuamos recuperando la segunda parte de la historia de las mujeres, tomando además como acuerdo que los grupos locales de cada comunidad dieran continuidad a esta labor cada 5 años. Además, iniciamos el programa Buscar y Hacer Crecer el Liderazgo desde las comunidades con el propósito de sensibilizar, integrar y capacitar a mujeres jóvenes en la organización. En esta Convención 79 se tomaron acuerdos que transformaron la organización. Se redujo la edad para ser parte de las directivas locales de 35 a 20 años. Se formaron 3 nuevas regiones que requirieron de 3 nuevas coordinadoras. Las reuniones anuales de la directiva diocesana, que por lo general eran en La Habana, se movieron a diferentes comunidades del país para tener un contacto más directo con los grupos de mujeres. En agosto de ese mismo año 2013, el programa de desarrollo misionero que se implementó en la diócesis nos aprobó el proyecto Gestoras Revitalizadas para la OMEC, cuyo objetivo era renovar el ministerio de la mujer dentro de la iglesia en un periodo de 3 años. Este proyecto responde a necesidades expresadas por las mujeres, conflictos de género, autoestima, liderazgo cristiano y diaconía. Como parte del proyecto se creó un programa formativo en 3 folletos que se pusieron al alcance de toda la iglesia con temas como liderazgo servidor, equidad de género, fundamentos de fe y liturgia de la iglesia. La 80 Convención de la OMEC en el 2014, bajo el lema Creciendo Unidas y Edificándonos en Amor, fue de homenaje a la propia organización, a sus logros y su historia. En esta convención se invitó a la directiva femenina de los jóvenes episcopales de Cuba para intercambiar experiencias. Se dio prioridad a la formación y las sesiones de trabajo fueron simplificadas para facilitar la participación de las principiantes invitadas de cada iglesia. Este año se presentó el proyecto del libro Lidias de ayer y de hoy a la CETAL. Y en los días 5 y 6 de diciembre de este mismo año, en la iglesia Fieles a Jesús Matanza, se reunía por primera vez una nueva comisión de historia que trabajaría este proyecto para continuar la revisión, analizar las historias escritas y comenzar a concretar el contenido del libro. En las sucesivas convenciones, la 81, 82 y 83, iban caminando a la par la capacitación propuesta por el proyecto en las comunidades y la clasificación de la información y estructura del libro, cada una con su particularidad. Lo novedoso de la 81 Convención fue que creamos un nuevo espacio para promocionar, mediante expoventas, el trabajo y los resultados de los proyectos comunitarios liderados por mujeres en sus comunidades. Proyectos de costura, tejido, pintura, muñequería y otras manualidades, conservación de alimentos, desayuno, atención a la tercera edad, lavado de ropas y distribución de agua purificada. Participaron 21 iglesias. Y también se promocionó entre las mujeres los grupos de ahorro del programa Ahorro con Educación del PDM. La 82 Convención en el 2016 tuvo la particularidad de homenajear a las 8 mujeres ordenadas de la diócesis al cumplirse 30 años de la primera ordenación de mujeres. Esta fue una celebración muy emotiva en la que también celebramos la aprobación del proyecto Lidias de ayer y de hoy por la CETAL. En la 83 Convención del 2017, como resultado de la proyección estratégica desarrollada por la OMEC para el trienio 2017-2020, quedan definidos los objetivos de trabajo y la visión. Crecer formando valores en mujeres, familias y comunidad, fortaleciendo el liderazgo al estilo de Jesús. De la 84 Convención en el año 2018 resalta un nuevo reglamento con todas las modificaciones necesarias para facilitar un nuevo liderazgo, incluyendo la misión definida. Una nueva directiva diocesana que resulta electa, integrada en su mayoría por mujeres jóvenes. Como colofón, la satisfacción de entregar a cada comunidad, cada líder, a la obispa y a todo el clero de nuestra diócesis un ejemplar del libro Lidias de ayer y de hoy. Un sueño
hecho realidad, que partió de la recomendación de la tesis de la reverenda Tulia y de la iniciativa de la obispa Nerva, quien en el 2007 nos convocó a recuperar la memoria histórica de la OMEC y el protagonismo de las mujeres en la vida eclesial. Nuestra historia contada por nosotras mismas. La última convención antes de la COVID-19 en Cuba fue la número 85 en el 2019 y en ella pudimos constatar algunos pasos de avances. Notamos un aumento en el número de mujeres activas en las congregaciones. Hay nuevos grupos pendientes a organizarse en comunidades nuevas. Participan mayor número de mujeres que por primera vez representan a sus iglesias. 21 grupos tienen proyectos de desarrollo comunitario liderados por mujeres. 31 iglesias habían renovado sus directivas. Y en los grupos de ahorro con educación aumentó el número de mujeres que participan. ¿Cuáles son los nuevos desafíos y retos en esta etapa de pandemia? En marzo de 2020 llegó a Cuba la COVID-19. Durante los 2 últimos años, la vida de la organización ha estado condicionada a la situación epidemiológica y las consecuentes medidas preventivas. No obstante, aunque cesaron por mucho tiempo las actividades presenciales, se emprendieron otras tareas. Los hogares se convirtieron en casas de oración. Los domingos recibíamos el programa diocesano Mensajero de Amor, una liturgia grabada en audio por pastores y laicos de todas las iglesias, con gran participación de mujeres, lo cual nos permitió las celebraciones dominicales. La directiva de la OMEC también tuvo a cargo una de estas liturgias. Se creó un grupo de WhatsApp para mantenernos conectados con las personas que tienen acceso a este medio, con el fin de acompañarnos, animarnos, intercambiar lecturas bíblicas diarias, así como informaciones diocesanas y locales. Se creó un ministerio de acompañamiento espiritual usando la telefonía fija. Se confeccionaron mascarillas para la comunidad eclesial, algunos vecindarios, centros de aislamiento y hogares de ancianos. Se mantuvo el ministerio de ayuda a personas en situaciones de vulnerabilidad, ancianos, viudas y enfermos, brindándoles apoyo económico, medicinas, alimentos. Se mantuvieron los servicios de agua purificada en las iglesias locales. Un grupo de mujeres líderes incorporadas al trabajo del PDM recibió cursos de liderazgo y entrenamiento en gestión y reducción de riesgos y desastres vía online. También se ha dado continuidad a la presentación de proyectos locales y se han activado nuevamente los grupos de ahorro con educación. El 25 de marzo de 2022, Día de la Mujer Episcopal, lo celebramos con la jornada Mujeres de Fe a través de Facebook. Unas 15 mujeres fueron seleccionadas para compartir su testimonio de vida. También recordamos a las que pasaron a la presencia del Señor. En algunos grupos locales se promovió la recogida de canastillas para entregar a niños recién nacidos más necesitados. Al mejorar la situación epidemiológica y pasar a una nueva normalidad, en algunas comunidades se han realizado talleres presenciales sobre autoestima, espiritualidad y género y resiliencia en tiempos de pandemia. Uno de los más grandes desafíos que hemos estado viviendo en estos 2 últimos años, además de la COVID, es la crisis socioeconómica en la que está nuestro país, lo cual ha repercutido en una gran ola de emigración, ocasionando la separación de muchas familias. Está en nuestras manos acompañar a todas las mujeres, madres y familias que están sufriendo. Tenemos el desafío de consolar, animar, dar vida y esperanza, seguir impulsando el trabajo diacónico, la labor evangelística, la misión de la Iglesia en este contexto que estamos viviendo, como lo hicieron todas las mujeres que nos han precedido. Debemos conservar lo que se ha logrado hasta hoy, el ministerio y liderazgo laico y ordenado de la mujer en la Iglesia. Seguir recogiendo la historia desde una perspectiva inclusiva y no solo darla a conocer en las comunidades, sino también enseñarla en nuestros espacios de formación académica.
en los nuevos ministerios, en el Seminario Evangélico de Teología, para que las próximas generaciones del clero no solo cuenten la historia desde los episcopados, sino también desde las mujeres, que con o sin poder han impulsado cambios y sostenido la misión episcopal a lo largo de estos años. Quiero agradecer a Dios y a ustedes por este espacio en el que hemos podido compartir la rica historia que atesoramos y visibilizar la labor de las mujeres episcopales de Cuba. Ha sido una bendición para mí y un reto en lo personal. Dios les bendiga.